Vampiros y tortura. El horror desconocido de Erzsébet Báthory y Vlad Drácula. Imagina un castillo oscuro y solitario, rodeado por las montañas de los Cárpatos, donde la niebla parece nunca disiparse. Dentro de esas imponentes murallas, la aristocracia brillaba con un lujo que escondía secretos impensables. En lo alto de esa fortaleza vivía una mujer cuya obsesión por la juventud y la belleza la llevó a ser recordada como la asesina más despiadada de la Edad Media. Su nombre resonaría en la historia como la Condesa Sangrienta. Erzsébet Báthory, una noble tan poderosa como temida, no solo marcó su era por su riqueza y posición, sino por los escalofriantes crímenes que cometió en las sombras de su propio castillo. Pero lo que realmente hace que su historia sea tan aterradora no es solo la magnitud de sus crímenes, sino el oscuro motivo que se oculta detrás: su creencia de que la sangre joven podía otorgarle la inmortalidad. ¿Qué llevó a una de las mujeres más poderosas de Europa a convertirse en un monstruo sediento de sangre? ¿Fue la locura, la desesperación por detener el paso del tiempo, o acaso había algo más oscuro, algo que aún desconocemos? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que desafía los límites de la razón, una en la que la obsesión, el poder y la sangre se entrelazan para crear una de las leyendas más macabras de la historia. La verdadera historia de Erzsébet Báthory está por comenzar. Erzsébet Báthory, la mujer que la historia recordaría como la Condesa Sangrienta, vivió en el oscuro corazón de Europa, en un castillo que se alzaba en los Cárpatos. Nacida en 1560 en el seno de una de las familias más ricas y poderosas de Hungría, su vida parecía destinada al privilegio y al poder. Era hermosa, inteligente y, a los 15 años, ya estaba casada con el conde Ferenc Nadasdy, un guerrero famoso y respetado. Pero detrás de esa fachada de nobleza y distinción, se escondía algo más oscuro, algo que el tiempo desvelaría en una macabra leyenda. En aquella época, la nobleza estaba marcada por el lujo y los excesos, pero también por el aislamiento. Los castillos eran fortalezas alejadas, frías y solitarias. Erzsébet vivía en el castillo de Exegte, una edificación que, a lo lejos, se perdía entre las brumas de las montañas, envolviendo en misterio a quienes lo habitaban. El clima gélido y la oscuridad que rodeaba su hogar se hacían eco de lo que ocurría detrás de esas paredes de piedra. El conde Nadasdy, aunque ausente la mayor parte del tiempo debido a las guerras, dejó una marca en Erzsébet. Bajo su tutela, ella aprendió sobre la crueldad. Ferenc era un hombre implacable en la batalla y en su trato hacia los enemigos. Algunos dicen que le enseñó técnicas de tortura que se convertirían en parte de la siniestra reputación de la condesa. Erzsébet, siempre curiosa, siempre observadora, absorbió esas lecciones con una mente afilada. Cuando el conde murió en 1604, la verdadera transformación de Erzsébet comenzó. La soledad del castillo, que había sido soportable con la presencia de su esposo, se tornó insostenible. A sus casi 44 años, Erzsébet sintió por primera vez los estragos del paso del tiempo. Su belleza, la que tantos habían alabado, parecía desvanecerse ante sus ojos. Y así, el deseo de preservar su juventud se convirtió en una obsesión. Los rumores comenzaron a filtrarse poco después de la muerte de Nadasdy. Los campesinos susurraban historias sobre desapariciones. Jóvenes aldeanas que habían sido enviadas al castillo de la condesa para trabajar como sirvientas jamás volvían a ser vistas. La mayoría pensaba que quizá habían huido o sido despedidas, pero otros empezaron a sospechar algo más siniestro. El castillo de Exegte no solo era frío por el clima, sino por la atmósfera que en él reinaba. Las paredes de piedra eran testigos mudos de los horrores que allí se perpetraban. Erzsébet, ayudada por sus sirvientes más leales, especialmente por su confidente, Anna Darbulia, comenzó a experimentar con lo que creía era un secreto oscuro: el poder de la sangre. A lo largo de los siglos, la vida de Erzsébet Báthory ha estado envuelta en rumores y leyendas, y una de las más intrigantes es la supuesta relación entre ella y Vlad Tepes, más conocido como Vlad el Empalador. Aunque ambos vivieron en épocas diferentes, Vlad gobernó en el siglo XV y Erzsébet nació en 1560. La historia popular ha tejido un misterioso vínculo entre ellos, tal vez por el carácter macabro de ambos o por la fascinación que ambos compartían por la sangre. La conexión entre Vlad y Erzsébet Báthory parece emerger del oscuro simbolismo que ambos representan, dos figuras envueltas en la leyenda del vampirismo. Vlad, el príncipe de Valaquia, fue célebre por su brutal método de empalamiento, con el que castigaba a sus enemigos de manera horripilante, ganándose el apodo de Drácula, un nombre que, gracias a la novela de Bram Stoker, se asoció con el vampirismo. Erzsébet, por su parte, es conocida como la Condesa Sangrienta, por su obsesión con la sangre de jóvenes vírgenes, en la que creía encontrar la fuente de la eterna juventud. Se ha sugerido que Erzsébet Báthory,
fascinada por las historias de Vlad el Empalador, trató de imitar su brutalidad. Después de todo, ambos pertenecían a familias nobles y estaban rodeados de la violencia y la guerra que dominaban Europa del Este en aquellos tiempos. Vlad había sido un defensor de su territorio contra la invasión otomana, pero su crueldad era tal que incluso entre sus aliados se le temía. Erzsébet, nacida en una familia poderosa en Hungría, también vivió en un entorno donde la violencia era casi parte de la vida diaria. El sádico placer con el que Vlad torturaba a sus enemigos y las historias que de él se contaban, pudieron haber servido de inspiración para las atrocidades que Erzsébet acabaría cometiendo. Una de las leyendas más extendidas sugiere que Erzsébet veía a Vlad no solo como un héroe ancestral de su región, sino como un modelo a seguir en términos de poder y control absoluto. Las historias de su brutalidad y su capacidad para infundir terror en sus enemigos podrían haber alimentado sus propias fantasías de dominio, llevándola a replicar ese tipo de comportamiento en las torturas que infligía a las jóvenes bajo su cuidado. Al igual que Vlad, Erzsébet era temida y respetada por su linaje, pero mientras que Vlad justificaba sus actos en la defensa de su reino, la condesa parecía guiada por la obsesión por mantenerse joven. Sin embargo, hay otro aspecto que hace que las comparaciones entre Vlad y Erzsébet sean más intrigantes: la conexión con el mito del vampirismo. Vlad Drácula es conocido en el folclore como el príncipe vampiro, un ser inmortal que se alimenta de la sangre de los vivos. Erzsébet, con su creencia de que la sangre de jóvenes vírgenes podía rejuvenecerla, encaja de manera inquietante en esa misma tradición vampírica. La leyenda cuenta que Vlad bebía la sangre de sus enemigos como símbolo de poder y dominación. Erzsébet, según las acusaciones que enfrentó, bañaba su cuerpo en sangre para revitalizar su belleza. ¿Coincidencia o un intento deliberado de emular a la leyenda de Vlad? Aunque no existen pruebas históricas concretas que indiquen una conexión real entre Erzsébet Báthory y Vlad el Empalador, las leyendas y los mitos han entrelazado sus destinos en el imaginario popular. Ambos se han convertido en figuras que simbolizan el lado más oscuro de la nobleza europea, dos personajes inmortales en la cultura popular, no solo por la magnitud de sus crímenes, sino por la fascinación con la sangre, la muerte y la inmortalidad que los rodea. Así, aunque separados por más de un siglo, Erzsébet Báthory y Vlad el Empalador parecen compartir un legado común, el de seres humanos que cruzaron los límites de la humanidad para entrar en la esfera de lo monstruoso. Su crueldad y obsesión por la sangre han dejado una marca imborrable en la historia, creando una conexión entre ellos que ha traspasado los límites del tiempo y la razón. Quizá, en algún rincón oscuro de los Cárpatos, los espíritus de Erzsébet y Vlad aún se encuentren, en una danza eterna entre la muerte, el poder y la inmortalidad que ambos persiguieron, aunque por caminos diferentes. Se dice que todo empezó con un accidente. Una joven doncella peinaba el largo cabello de Erzsébet cuando, en un descuido, le tiró de un mechón. La condesa, furiosa, abofeteó a la muchacha tan fuerte que le hizo sangrar. Cuando la sangre de la joven cayó sobre la piel de Erzsébet, algo cambió en su mente. Al mirarse en el espejo, pensó que esa pequeña gota había hecho que su piel luciera más joven, más tersa. Fue en ese momento que la condesa creyó haber descubierto el elixir de la eterna juventud. Lo que comenzó como un cruel accidente se transformó rápidamente en un ritual oscuro. Erzsébet ordenaba a sus sirvientes que trajeran más jóvenes al castillo, con la excusa de ofrecerles trabajo y una vida mejor. Pero una vez dentro de las paredes del castillo, estas jóvenes se convertían en prisioneras de su dueña. Los gritos de dolor, los ecos de la desesperación, resonaban en los pasillos de piedra, aunque pocos los oyeron. Las que sí escuchaban, callaban por miedo o por lealtad. Erzsébet no era una asesina común. Sus métodos eran sádicos, calculados. Algunas de sus víctimas eran torturadas con instrumentos que la propia condesa había mandado construir. Otras eran despojadas de su ropa y obligadas a permanecer en la nieve, cubiertas de agua fría hasta morir congeladas. Pero lo más escalofriante de todo era la creencia de que Erzsébet no solo torturaba por placer, sino que lo hacía para recolectar la sangre de las jóvenes. En su locura, bañarse en la sangre de vírgenes se convirtió en su macabro intento de detener el envejecimiento. Pero el poder de Erzsébet no era ilimitado. Aunque muchos en su entorno la temían, hubo quienes comenzaron a hablar, primero en voz baja, luego con más fuerza. Los rumores de las desapariciones llegaron finalmente a oídos de las autoridades, pero no fue hasta que desaparecieron jóvenes de familias nobles que se inició una verdadera investigación. En 1610, el rey Matías II de Hungría envió a Gheorghe Thurzó, un antiguo aliado de la familia Báthory, a investigar las acusaciones. Lo que encontró en el castillo de Exegte fue aterrador. En una de las salas, descubrió a una joven agonizando por las torturas recibidas, mientras que otras víctimas ya estaban muertas. El horror de las escenas que se presentaron ante él no dejaba lugar a dudas.
los rumores eran ciertos. Erzsébet fue arrestada junto a varios de sus sirvientes. Durante el juicio, sus cómplices confesaron bajo tortura los atroces crímenes que habían cometido bajo sus órdenes. Se habló de más de 600 víctimas, aunque la cifra exacta nunca pudo ser confirmada. Las declaraciones sobre las torturas y los asesinatos sacudieron a la nobleza húngara. Para algunos, era impensable que una mujer de tan alto rango pudiera cometer tales atrocidades. Para otros, era una evidencia de la corrupción que traía consigo el poder absoluto. El juicio de Erzsébet fue un espectáculo. Mientras sus sirvientes fueron ejecutados por sus crímenes, a la condesa se le concedió un destino diferente. Quizá por su noble linaje, o tal vez por las conexiones que aún conservaba, no fue sentenciada a muerte. En su lugar, fue condenada a pasar el resto de su vida encerrada en una torre de su propio castillo. Durante 4 largos años, Erzsébet vivió en total aislamiento. Sus días, una vez llenos de poder y lujo, se convirtieron en una monotonía oscura, sin contacto humano. Murió en 1614, a la edad de 54 años, sola y olvidada. A lo largo de los siglos, la historia de Erzsébet Báthory ha sido objeto de numerosas leyendas. Algunos creen que las acusaciones contra ella fueron exageradas, o incluso inventadas, para despojarla de su poder y sus tierras. Otros, sin embargo, no dudan en verla como una de las asesinas en serie más prolíficas de la historia, una mujer cuya obsesión por la juventud la llevó a cometer actos impensables. Hoy, el nombre de Erzsébet Báthory sigue resonando en la historia, no solo como una noble caída en desgracia, sino como una figura envuelta en el misterio. Una mujer que, en su búsqueda por desafiar el paso del tiempo, dejó un rastro de horror y muerte que la eternizó en la leyenda oscura de Europa. Si te ha fascinado este viaje por el misterio y el ocultismo, asegúrate de darle like al vídeo, suscribirte a Clave Oculta para no perderte nuestras próximas historias, y déjanos un comentario. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta historia? Nos vemos en el próximo capítulo, donde el misterio siempre está al acecho.